That we are going to learn today is there was and there were. We are in the book page number 36. Estamos en la página, en el libro número 36. Solo para que se apoyen. Si no tienen libro, pues no hay ningún problema, porque acá en el video tenemos todo lo que necesitamos. Nada más se lo menciono para que tengan un apoyo y sepan lo que estamos viendo, qué tema estamos viendo. So let's see what is there was and there were and how do we use it. ¿Cómo lo utilizamos? First, it's very important for you to know that there was is the past tense of there is. And there were is the past tense of there are. O sea que estamos hablando en pasado simple. There was y there were son la forma pasada de there is y there are. For example, when we use there is a pencil on my desk. Hay un lápiz en mi escritorio. Estoy hablando en forma, en el tiempo verbal presente. Hay un lápiz. Y cuando yo me refiero a there are, pues digo, hay algunos lápices. There are pencils on my desk. Hay lápices en mi escritorio. Estamos hablando de forma presente, o sea que hay algo, hay un lápiz en el escritorio. Y there was es en la forma pasada, entonces sería así como que había. Y there were es pasado también, there are sería como habían. Ok, entonces es lo primero que debemos de tomar en cuenta, que estamos hablando en pasado. It's important to know that there was, it is only used in singular. There was es utilizado en singular, o sea cuando estamos hablando de una sola cosa. As an example, we have here one sentence. Como ejemplo tenemos una oración que dice there was a student in the room. Había un estudiante, ¿verdad? Entonces acá lo que tenemos que identificar es que estamos hablando en singular, es decir, de una sola persona. A student. Y estamos hablando en pasado, ¿verdad? Siempre es importante recordarlo. Había, there was a student in the room. There was me indica que lo utilizo con singular, o sea, cuando solo me estoy refiriendo a una persona, animal o cosa. Then we have there were. It's the past tense of there are. It is only used in plural. There were lo utilizamos en plural, o sea, cuando estamos hablando de más de una cosa. Por ejemplo, sería there were many students in the room. Vamos a identificar acá que estamos hablando en la oración many students. Many students sería como muchos estudiantes. Entonces ya no estamos refiriéndonos a solo una cosa, sino que nos estamos refiriendo a varios, a muchos estudiantes. Por lo tanto, esto sería plural, en plural. There were many students in the room. Ok, había, siempre debemos de recordar, había muchos estudiantes. Entonces singular, there was, lo utilizamos con singular, o sea cuando solo estamos hablando de una persona, animal o cosas. And there were cuando estamos hablando en plural, the more than one thing, person or animal or idea. Y there were cuando lo utilizamos en plural, o sea que estamos hablando de más de una persona, animal, cosa o idea. Y ambos estamos hablando en pasado. So here we have more examples of how
do we use it? Acá tenemos más ejemplos de cómo utilizar lo que sería there was and there were. We use there was and there were for the past. Lo utilizamos para el pasado, ¿verdad? Entonces there was, nos decía anteriormente la regla gramatical que nosotros lo utilizamos con singular y indica había. There was a cat on the table. Entonces estamos viendo acá en la imagen que no solo nos estamos refiriendo a un gato. ¿Ok? Uno. Y como me estoy refiriendo a uno, esto es igual a, o sea, me indica que es singular. Singular. One cat. Uno, singular. Utilizamos there was cuando estamos hablando de una sola cosa. And there were cuando estamos hablando de plural. O sea, de más de una cosa. Entonces acá nos indica there were cats on the table. Automáticamente cuando yo miro esta S acá, pues ya sé que no es singular porque no estoy hablando de una sola cosa, sino que estoy hablando de más de un gato. Entonces sería there were. Y este ya sería, aquí exactamente, pues estamos hablando de 3 gatos. Entonces serían 3 gatos, que sería plural. Plural, porque me estoy refiriendo a más de uno. Then we have more examples and how do we have to write. We can say sentences. Cómo escribimos las oraciones utilizando lo que es there was and there were. Hubo, había o hubieron. Es importante siempre que recordemos que para escribir todo necesitamos una fórmula. Y así es más fácil, ¿verdad? Lo que sería escribir correctamente una estructura de una oración, ya que estamos siguiendo unos pasos. Tenemos lo que es la manera afirmativa y negativa y la manera interrogativa. En este caso vamos a ver lo que sería, ¿verdad? Nada más la manera afirmativa y la negativa. So how do I have to write it? ¿Cómo puedo escribirla? Tenemos there was an orange on the table. Estamos hablando acá de una sola cosa, an orange, de una naranja. Entonces por eso estamos utilizando there was. Luego tenemos there were some books. Some books. Entonces algunos libros. Eso me está indicando aquí automáticamente que tengo que utilizar there were porque estoy hablando de más de una cosa. Y la regla nos dice que cuando estamos hablando en plural, o sea, más de una cosa, pues entonces yo lo voy a escribir con there were. Ahora bien, ¿cómo voy a escribirlo en negativo? Para decir que no había, o no hubieron, o no hubo. There wasn't, or was not. Wasn't and was not sería la forma negativa de was, ¿verdad? Entonces, wasn't and was not, let me explain you that is the same.
es lo mismo, wasn't and was not, solo que esta es con la contracción y esa es la forma más larga de escribirla. Aquí la diferencia es que was not es formal, es algo formal. Los utilizamos más como sería en documentos formales, y wasn't es más informal, pero significan lo mismo. Entonces, esta misma oración, there was an orange on the table. Había una naranja en la mesa. Ahora, para decirlo de manera negativa, que no había una naranja en la mesa, there was not or wasn't an orange on the table. As you can see, it's the same structure. The only thing that you have to do is add the was not or wasn't. Como ustedes pueden ver, es la misma estructura de la oración. Lo único que vamos a hacer aquí sería agregarle el was not. Es lo que agregaríamos acá, el was not. Con there were tenemos lo mismo, weren't, que sería en la forma contracción, la forma corta, y tenemos were not, que es la forma larga. There weren't any books here. En este caso cambia la palabra any en some, porque any nos está indicando que no había ningún libro aquí. Entonces debemos de fijarnos bien a la hora de redactar la oración y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es mi fórmula para escribir de manera positiva? Recordemos que ese más que está ahí me indica que es positivo, afirmativo, y el menos me indica de manera negativa. So let's write examples using positive and negative sentences. Vamos a escribir oraciones utilizando positivas y negativas. There was a chair. En positivo, o sea que sí había una silla. So, which is the formula? ¿Cuál es la fórmula que tengo que seguir para escribirla? Como número 1, there was plus the complement. Más el complemento. Importante indicar que este complemento debe de ir en singular. En singular. O sea que solo está hablando de una sola cosa. Porque there was me indica, vamos a ponerlo en rojo, me indica que es singular. O sea que solo estoy hablando de una cosa. There was a chair. Ahora bien, ¿cómo quiero decir que no había una silla? O sea, ¿cómo escribirla de manera negativa? There was not a chair. Entonces tenemos que lo único que le voy a indicar acá que es negativa, utilizando el not. There was not or wasn't a chair. Estoy indicando que
no había una silla. Y siempre, por supuesto, que sea en singular. Ahora bien, vamos a escribir en positiva siempre, pero utilizando were. Si yo utilizo were, ¿cuál sería la diferencia? There were some chairs. Entonces, acá estamos utilizando lo que sería el there were plus complement, y importante que sea en plural, porque estamos hablando de plural, ¿verdad? Estamos hablando de más de una, lo que me indica acá chairs, sillas. Entonces ya no me estoy refiriendo a nada más una, y es por ello que ya no utilizo was. No puedo decir there was some chairs, porque ya estoy hablando de más de una silla. Entonces debe ir there were some chairs. There were plus complement, y por supuesto que sea en plural, o sea que estamos hablando de plural. Ahora bien, en negativo, utilizando were, there were, siempre con la misma oración, there were not any chairs. Entonces siempre tenemos lo que sería were, porque estamos hablando en plural, y utilizaríamos el not para hacerlo negativo. Y acá tenemos nuestros ejemplos. Okay, here you have this in book page 38. Esto lo tienen en la página 38 de su libro, que es lo que deben de hacer en su cuaderno. Por ejemplo, acá deben de escribir en la línea, ¿verdad? There was, there were, o en negativo, dependiendo. Acá les está indicando cuántas cosas hay. Por ejemplo, les están dando cuántos restaurants, cuántos buildings. Entonces, dependiendo de eso, ustedes van a escoger si es there was or there were. Well, guys, I hope you enjoyed the class. Bye bye.